Pues buenas tardes, nos da mucho gusto recibirlos en una actividad más de nuestro Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. En esta oportunidad con el tema Liderazgo, Evaluación y Control como elementos de rendición de cuentas, que nos va a hacer favor de exponer el doctor David Villanueva, que es el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. Antes de dar la palabra al doctor Adam para que haga la presentación de nuestro distinguido expositor, quisiera informarles a los alumnos que están conectados que deben poner sus datos completos para que puedan otorgárseles sus puntos culturales. Otro aspecto es que al final de la presentación del doctor Villanueva vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Les agradeceríamos que enviaran sus dudas, sus preguntas por vía del chat al participante que va a decir preguntas. Sin más, le cedo la palabra al doctor Alfredo Adam, coordinador de este seminario, para que dé la bienvenida a nuestro expositor. Primero, buenas tardes a todos ustedes. Doy a todos ustedes una cordial bienvenida a esta conferencia en la que tendremos el privilegio de escuchar al doctor David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados. El doctor Villanueva nos comentará el tema de su libro. El libro es Control, Evaluación y Auditoría de Desempeño en México, que podrán consultar en la página web del seminario en forma digital. Queremos dar las gracias y en todo momento que este documento ya está en posesión de la facultad, ya está en posesión, ya está en la página, y si no, mañana puede ser consultada y está como libro electrónico. En esta obra, el doctor Villanueva nos presenta la relevancia de la evaluación y el control en la gestión pública y las propuestas de acciones para recuperar la confianza de los ciudadanos, mejorando, entre otros factores, la transparencia, el combate a la corrupción y el impulso a la rendición de cuentas. La experiencia del conferencista de hoy nos acompaña, enriquecerá el análisis aportando elementos entre los que destacan por su relevancia 3 instrumentos: la evaluación y la auditoría de desempeño en conjunto con el control interno. Agradezco al doctor David Villanueva su interés y total compromiso para integrarse a las actividades del seminario y solicito a la maestra Aurea del Carmen Navarrete Arjona, secretaria técnica de este seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestro expositor. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y ya tenemos más de 100 participantes, que nos da mucho gusto. Adelante. Micrófono, Aurea. Ya, muchas gracias. Bueno, pues tengo el honor de presentar a ustedes al doctor David Villanueva Lomelí. Él es doctor en Administración Pública con mención honorífica, otorgado por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con estudios de posgrado en Administración, Política Pública y Educación Superior por la Universidad de Nuevo México. En el ámbito académico, ha destacado más de 20 años a la labor docente como investigador, profesor y conferencista. Es docente ad honorem en diferentes universidades públicas y privadas. Cuenta con diversas publicaciones y es coautor de los libros Liderazgo Racional y Emocional, La Nueva Gestión Pública, Evaluación y Auditoría de Desempeño en México, así como en las obras El Control Interno en el Estado Mexicano, Debates Contemporáneos en torno a la auditoría gubernamental, el gobierno abierto y la rendición de cuentas en gobiernos locales, y Control, Evaluación y Auditoría de Desempeño en México. Es autor del libro Liderazgo Público Efectivo, cómo dirigir a las instituciones públicas de forma efectiva, y
abecedario de liderazgo, conceptos clave para ejercerlo, entre otras publicaciones. Ha destacado como especialista en liderazgo, rendición de cuentas e innovación gubernamental. Fue auditor superior del Estado de Puebla, coordinador nacional de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, ASOFIS, y miembro del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Es consejero del Instituto Nacional de Administración Pública, académico de número e integrante del Comité Consultivo de la Academia Universitaria de Gobernabilidad y Fiscalización de la UNAM, que pertenece precisamente a este seminario universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, capítulo Puebla, presidente de la Corresponsalía Puebla del Seminario de Cultura Mexicana y amigo de Aspen Institute México. Pues bienvenido, doctor. Es un honor contar con usted y pues lo escuchamos. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues simplemente iniciar señalando lo que ya se dijo, que la rendición de cuentas en los estados democráticos es yo diría, un imperativo para su desarrollo, y esto por supuesto que fortalece la gobernanza y también es un puente de comunicación con los ciudadanos. Y quiero pues saludar con mucho gusto al coordinador de este seminario, de este importante seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización, a nuestro amigo el doctor Alfredo Adam, quien es un referente en la materia y quien ha sido muy generoso al abrirnos las puertas del seminario. Por favor, sea el amable conducto, doctor Adam, para enviarle un respetuoso saludo al rector de la UNAM, al doctor Enrique Graue, y asimismo, pues saludo a las y los distinguidos miembros de este seminario, pues quienes son líderes y también referentes y maestros en toda la extensión de la palabra, ¿sí? De estos temas, ¿sí? También los integrantes del propio consejo directivo, ¿sí? Al director de la Facultad de Contaduría y Administración, al maestro Tomás Humberto, un saludo también, por favor. Agradezco las atenciones, pues al secretario académico del seminario, al ingeniero Felipe Sacre, muchas gracias, Felipe, a la secretaria técnica, a la maestra Aurea Navarrete, con quien estamos también haciendo algunas otras cosas académicas con el seminario, y pues a la Secretaría Administrativa, la licenciada María Teresa Martín, y bueno, también nos acompaña la doctora Adriana Padilla, con quien hacemos también muchas actividades que tienen que ver con la UEC y con la propia Facultad de Contaduría y Administración, y al doctor Juan Antonio Flandes. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Y bueno, pues a todas las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, mi reconocimiento y agradecimiento. Y bueno, en esta presentación, en los próximos 40 minutos vamos a abordar pues sobre algunos conceptos básicos fundamentales. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de corrupción, de evaluación y control, también vamos a hablar cómo nos encontramos actualmente en nuestro país y la perspectiva o la prospectiva, sobre todo desde la unidad de evaluación y control que me toca hoy encabezar, y algunas consideraciones finales para hacer algunas provocaciones para seguir discutiendo sobre este tema. Yo diría que a manera de introducción, pues señalar que sin lugar a dudas, el combate a la corrupción resulta una tarea que debe de ser, yo diría, permanente, ya que la corrupción es como algo que se adapta, que va evolucionando y también que encuentra nuevas formas de sobrevivir y de subsistir, por lo que se requiere pues de la suma de esfuerzos, no solamente del gobierno, sino también gobierno y sociedad. Y bueno, pues el abordaje de la contra la corrupción pues tiene un punto de partida, digamos, en el diseño y también la implementación de lo que conocemos como políticas públicas. Y todo esto, pues acompañadas por la acción gubernamental que pues permitan abatir este fenómeno de la corrupción, ya que tenemos claro que esto lesiona el tejido social, ¿sí? Limita el progreso de los países y también desgasta a las instituciones de cualquier nación. Y de acuerdo con algunos datos oficiales, de acuerdo con el INEGI, en nuestro país, en el año de 2019, que es el último referente que tenemos, el monto total, para que nos demos una idea del contexto de lo que estamos hablando, que gastaron, que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar, digamos, pagos o trámites o incluso solicitudes de servicios públicos o por otros conceptos con autoridades, con el gobierno, ascendió a la cantidad de 12,700 millones de pesos, de los cuales se calculó que el 18% correspondió a la corrupción
por el contacto con las autoridades de seguridad pública, es decir, el momento de la verdad, cuando el ciudadano toca al gobierno. Y bueno, pues, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, no existe una definición, digamos, única que pueda captar de manera integral o adecuadamente todas las manifestaciones de la corrupción. Y ha habido pues un cambio de paradigma en términos de la lucha contra esta, pues ya que lleva pues a cabo cada vez más a través de colaboración de múltiples partes interesadas, también de iniciativas de acción colectiva específicas, pues para sectores particulares. Y bueno, pues no podemos dejar a un lado el uso de las nuevas tecnologías y también un enfoque más expansivo de las partes interesadas. También podemos decir, asimismo, que este organismo, ¿sí?, el Foro Económico Mundial, señala que los tres principales problemas para los inversionistas son la corrupción, el crimen y la burocracia excesiva. No obstante, se estima que la rendición de cuentas, a través de sus mecanismos que la materializan, pues permiten, como lo señala, vamos a citar aquí a Schindler, que es un referente desde la traducción de la accountability y el concepto de rendición de cuentas. Él señala que por un lado hay la obligación de los servidores públicos, primero de informar sobre sus decisiones, pero no solo informar las decisiones, sino también justificar, ¿sí?, justificar sus decisiones en público, y por otro lado, ¿sí?, que exista la capacidad en su caso de sancionarlos. Y como sabemos, existe ahora una ley general de responsabilidades de los servidores públicos, que es al ser general, es una ley que se conoce en los demás países como una ley nacional, que abarca todos los poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Y bueno, bajo este concepto, entendemos que los instrumentos que hacen viable esto, ¿sí?, el combate a la corrupción, pues primero, tiene que haber un liderazgo, que es de lo que hace mucha falta, un liderazgo público, que sea efectivo, es decir, que sea eficiente, eficaz. Y bueno, que haya auditoría gubernamental, que son los mecanismos o instrumentos técnicos que sirven para esto. También que haya una evaluación. Ya hemos visto que lo que no se evalúa no se mejora. El control, la transparencia y la participación ciudadana. Como habíamos dicho, no puede ser el gobierno por sí mismo, ¿sí? Por mencionar, digamos, las más representativas. Y quisiera, en esta intervención, me voy a enfocar más a dimensionar el qué de los conceptos y modelos para contribuir al debate de los cómo y su implementación, que eso es más amplio, ¿no? Si iniciamos con el tema, primero, liderazgo efectivo. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Yo diría que en el contexto en el que nos encontramos, que sabemos que es complejo, ¿sí?, que es un poco turbulento, pues es fundamental que las y los líderes dimensionemos la responsabilidad que tenemos en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos, ya sea el sector público, el privado, organismos de la sociedad civil o instituciones académicas, como es el caso en el que nos ocupa el día de hoy, sí, por mencionar los principales. Y para esto, pues el primer punto de esta presentación, yo diría que es la relevancia del liderazgo público efectivo en el ámbito de la fiscalización y también de la auditoría gubernamental. Y para este fin, me gustaría presentar una definición que se plantea para delimitar el concepto de liderazgo y pongámosle efectivo, liderazgo efectivo. Es decir, si la efectividad es la suma de eficiencia y eficacia, pues, y analizar y separar en partes para su estudio, yo diría que la eficiencia es el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales, por un lado. Y la eficacia, pues, es el logro y el cumplimiento óptimo de metas y objetivos. Y entonces, si aprovechas bien los recursos y cumples tus metas, es eficiencia y eficacia, y eso te va a dar la efectividad. Y bueno, pues esto es la capacidad, ¿sí?, de una persona que toma decisiones para activar, motivar y también, ¿por qué no decirlo?, inspirar a las personas a trabajar en sinergia, primero por el bienestar y la igualdad, que sea de manera ética, productiva y sustentable para producir valor a la sociedad. Y en lo de ético, pues es servidores públicos que sean congruentes. Alguna vez un alumno me preguntó, oiga, ¿y cómo se define la congruencia? Pues que lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen vaya en la misma línea. Y bueno, el liderazgo público efectivo, pues es una capacidad, porque como señala Maxwell, el liderazgo pues es un conjunto de habilidades que se van desarrollando con el tiempo y mediante el trabajo constante. Y un líder efectivo, pues, es ejercido por quien toma decisiones, ¿sí? Porque como indica Peter Drucker, la jerarquía de las organizaciones ha exigido que una persona asuma, digamos, el rol de la dirección en el trabajo
para coordinar los esfuerzos de un equipo con objetivos compartidos. Es decir, que haya un líder con metas y objetivos, ¿sí? Y la propuesta de liderazgo efectivo que planteamos es, pues, que permite impulsar primero la rendición de cuentas, ¿sí? Y esto parte de la definición que ya mencionamos anteriormente y que se establecen 3 facultades, y me gustaría repetirlas, de la persona que quiere desarrollar su liderazgo e incidir positivamente en su entorno. O sea, es decir, el líder efectivo tiene que ser visionario, facilitador y energetizador. Visionario, facilitador, energetizador. Y bueno, esas 3 facultades están relacionadas con la teoría de los 3 cerebros del neurocientífico Paul MacLean, del famoso cerebro trino. Y se ha comprobado que todos tenemos 3 distintas regiones en el cerebro, que en el análisis, digamos, bioestructural se denomina estructogram, y en la cual se identifican, digamos, en 3 colores. Si quisiera esto, le voy a dedicar 5 minutos a este tema. Primero el reptiliano, la parte que se le llama el cerebro, la parte del cerebro reptiliano, que se ha definido con el color verde y que coloquialmente diríamos que es cuando reaccionamos con el corazón, ¿sí? El límbico, ¿sí? Con el color rojo, que lo identificamos con el hígado, con el estómago, ¿sí? Y el neocórtex, que es cuando es el color azul, cuando reaccionamos con la cabeza, es decir, corazón, cabeza y estómago. Es decir, más racional con la cabeza, más sentimental con el corazón o más emocional con el estómago o con el hígado en ocasiones. Y bueno, sin embargo, todos desarrollamos más uno que otro, es decir, tenemos una dominancia. El verde sí es más sentimental y facilitador, más gestor, más empático. El rojo es más impulsivo, más energetizador, sí, más de emociones. Y el azul es más visionario, traza planes y estrategias, sí, es más racional. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto cómo se aplica? No solamente al sector público. Quisiera dar un ejemplo de cómo han aprovechado las grandes compañías para el marketing el conocer este cerebro. Las grandes compañías hacen comerciales dirigidos a las 3 dominancias para que llegue a todo el público. Entonces, como saben que hay personas, ¿sí?, que son más sentimentales, una marca de tenis lo que hizo es sacar un anuncio de unos tenis donde estaba un abuelito con su nieto platicándole que esa marca tenía muchos años en el mercado, que siempre había usado esos tenis y que para él era una marca que definía pues un tema sentimental, porque siempre había usado esos tenis. Entonces, ahí llega el tema sentimental, ¿no? Después, hacen otro comercial dirigido a los racionales, dirigido a los azules, dirigido a los que tienen más con la piensa más, digamos, más racionalmente, más objetivamente, y a ese le ponen un comercial donde explican de qué materiales son, cuáles son las características, por qué evitan torceduras, porque tienen un mejor agarre, cuáles son las mejorías con números y estadísticas, que eso le va a hacer clic a la persona que tiene que ver eso, pues oye, si es cierto, voy a comprar esos tenis. Y finalmente, a los emocionales, ¿sí?, a los que son de intensidad, a los energetizadores, a eso simplemente ponen un anuncio con un deportista famoso que sale corriendo con esos tenis, pone la marca y con una música muy intensa, y eso le llega a las personas. También en un discurso se aplica esto. Cuando tú haces un discurso, no puedes simplemente dar un mensaje, un discurso que solamente habla de datos, porque eso le va a hacer clic, ¿sí?, a los racionales. Hay un discurso donde de alguna parte podemos tocar temas emocionales o temas sentimentales, ¿no? Entonces, todos tenemos una dominancia entre estos 3, digamos, temperamentos, son 3 formas de dominancia del temperamento. ¿Y cuántas veces decimos, pues actué con el corazón, actué con la cabeza, o a veces con el hígado, con el estómago? Pues los invito a que reflexionemos cuántas veces ha sido así. Y los invito a que alguna vez, en su familia, en su casa, o aquellos que tienen gente a su cargo, piensen un poquito cuando un colaborador se acerca con ustedes, quiere platicar, hay quien llega y le dice, oiga, jefe, pues es que yo siento que aquí en el equipo debe haber un poquito más de apertura. Desde la palabra que usan, el siento, es una persona que probablemente tenga una dominancia verde, sentimental, más de corazón. Y hay que cuidar, tener empatía sobre esa persona. ¿Sí? Hay alguien que llega y dice, oiga, jefe, es que yo pienso que podríamos mejorar si cambiamos los horarios. Esa persona probablemente tenga una dominancia más racional. Y hay quien llega y dice, oiga, jefe, yo ya estoy harto de tal cosa, con mucha intensidad, con mucha energía. Lo importante es conocernos a nosotros, conocer a nuestros colaboradores y sacarle el máximo aprovechamiento independientemente del temperamento, porque el temperamento no es una virtud o un defecto, es una característica de dominancia que se puede aprovechar en los equipos de trabajo. Es decir, una líder o un líder efectivo deben ser capaces de sacarle provecho a cada una de las características
de acuerdo con la situación y el contexto en el momento preciso. Y bueno, pues algunos de los desafíos en el sector público en nuestro país, podemos decir que en el contexto del combate a la corrupción, pues sigue siendo un desafío y también una oportunidad, sí, un área de oportunidad que tenemos en nuestro país. Es necesario, digamos, dimensionar pues el papel que tienen las instancias de control interno y también de control externo, así como los mecanismos que permiten pues materializar la rendición de cuentas en nuestro país. Y en este sentido, ¿sí? Partir del liderazgo público efectivo, pues hace posible, primero, que las organizaciones públicas, yo diría, trabajen en el desarrollo del potencial de las personas que forman parte del servicio público, a la par de incrementar por las capacidades institucionales, fomentando primero pues, la integración de modelos, herramientas e instrumentos orientados a la mejora de la gestión pública. Y bueno, pues para todo esto, una vez que se ha planteado como punto de partida las características del liderazgo, pues es necesario articularlo en una primera instancia, pues con un ciclo programático presupuestal, y en segunda, pues con al menos dos herramientas muy puntuales que puede utilizar el o la líder público efectivo y que apuntan pues a fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y también pues a generar procesos preventivos y correctivos del control. Y estas son, por un lado, la evaluación de desempeño y también, por otro lado, el marco integrado de control interno, y es lo que quisiera hablar en este momento. Si entramos ya estamos entrando al tema de evaluación, ¿sí? Yo diría que como punto de partida quisiera recuperar, ¿sí?, lo señalado por Weiss desde el 2015, en donde plantea una definición de evaluación en el sentido de que se entiende, y quisiera citarlo, la evaluación es la valoración sistemática, ¿sí?, de las operaciones o de los impactos de un programa o política al compararlos con un conjunto de estándares implícitos o explícitos para cumplir al mejoramiento del programa o política en cuestión. Eso sería la evaluación. Y de acuerdo con Chelinsky, en el 2015 también, la evaluación de políticas, programas y prácticas del sector público, pues parece formar parte intrínseca de un gobierno, primero, democrático, por cuatro principales razones. Primero, porque provee de información sobre el desempeño gubernamental que el público necesita conocer, necesita y debe conocer. Segundo, pues añade nuevos datos, ¿sí? La evaluación permite añadir nuevos datos al cúmulo de conocimientos requeridos pues, para la acción gubernamental. En tercer lugar, también desarrolla capacidad analítica dentro de las dependencias, entidades o de las agencias, digamos, públicas. Y de forma más general, pues el espíritu, la razón de ser, de escepticismo y también la disposición a aceptar el desacuerdo, pues ayuda a promover la honestidad en el gobierno. Y bueno, pues hablando ya un poco más de evaluación de desempeño, digamos que por su parte Armijo en el 2005, desde el 2005, pues afirma que la evaluación de desempeño a la gestión pública está en el centro de las preocupaciones de las y los tomadores de decisiones de las instituciones gubernamentales, es decir, a todos los niveles, nacional, regional y local. También, pues plantea que la exigencia por optimizar los niveles de eficiencia y también de eficacia en el uso de los recursos y también generar y fortalecer pues, los mecanismos de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y también los grupos de interés que rodean a la acción pública son fundamentos básicos que han tenido los gobiernos pues, para impulsar pues, el desarrollo de indicadores de desempeño en las instituciones. Y también de igual forma, pues proponen que el campo académico y práctico de la evaluación ha incluido dentro de la evaluación de desempeño a distintos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Bueno, información de monitoreo y seguimiento, evaluación de proyectos y programas del tipo ex ante, de seguimiento físico, financiero o ex post. Ya sabemos que es ex ante antes de que sucedan y ex post posterior, ¿no? Auditoría de desempeño y auditorías también de tipo financieras. Y bueno, en este sentido, siguiendo con la evaluación y la auditoría de desempeño, ¿sí? Podemos decir, y con el propósito, pues de impulsar la práctica de evaluaciones formales, entre las que destacan, primero las de políticas públicas y las auditorías de desempeño, así como también las experiencias recabadas desde un órgano interno de control y una entidad de fiscalización superior local. Y ahora la oportunidad que tengo de encabezar la unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, podemos plantear algunas consideraciones. Bueno, primero, que la evaluación de políticas públicas y las auditorías gubernamentales pueden ser internas o externas.
Sin embargo, sabemos que los contextos en los que solicitan pues podrían dar mayor relevancia a una u otra. En segundo lugar, la evaluación de políticas públicas es prospectiva, es decir, a futuro, concomitante, que es en el tiempo real, y también retrospectiva. Y las auditorías gubernamentales son concomitantes, digamos, en tiempo real, y también retrospectivas. En tercer punto, podemos decir que la evaluación de las políticas puede abarcar los tres niveles analíticos, es decir, macro, meso y micro. Y las auditorías gubernamentales abarcan también estos niveles. Y bueno, pues un poquito, entrando ya a los antecedentes del marco integrado de control interno, me gustaría también mencionar que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y también la Secretaría de la Función Pública, la importancia del marco integrado de control interno radica en que su implementación promueve el mejoramiento de la gestión gubernamental, también la prevención y la erradicación de la corrupción y una mejor rendición de cuentas. Y en un momento más voy a exponer por qué. También se señala que el marco integrado de control interno es una iniciativa del Sistema Nacional de Fiscalización, que sabemos que hubo un andamiaje institucional después del 2016, en el que se establece un modelo general único para los tres órdenes de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal. Y bueno, el marco proviene de criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa en el control interno en las instituciones del sector público y además en la implementación de un sistema de control interno efectivo que inhibe la probabilidad de los actos de corrupción y fraudes de las instituciones públicas, es decir, un modelo homogéneo a nivel nacional. Y esto se conoce como marco integrado de control interno, que se conoce pues como el MISI, son las siglas, ¿sí? Y este MISI señala que para alcanzar los objetivos institucionales es necesaria la presencia de 5 componentes del control interno. Los 5 componentes del control interno serían: 1, el ambiente de control; 2, la administración de riesgos; 3, las actividades de control, información y comunicación y supervisión, ¿sí? Y esto nos daría, ¿sí?, todos estos componentes. El marco integral de control interno define 5 componentes, 17 principios y diversos puntos de interés, los cuales considero pues deben operar de manera integral, es decir, en conjunto y de manera sistemática, y además cada uno de ellos pues debe ser diseñado, también implementado y operado adecuadamente, pues de acuerdo al mandato y las condiciones específicas de la institución. Alguien me decía, oiga, ¿y cómo podría, en palabras coloquiales, para alguien que no es un experto, pues hablar qué significa la evaluación de desempeño, qué es una buena evaluación de desempeño? Es, pues por ejemplo, para los abogados, es el cumplimiento de ley. Entonces, el cumplimiento del mandato que tienes, el cumplimiento de tus atribuciones de manera efectiva, eficiente y eficaz, es una buena evaluación de tu desempeño. Y bueno, algunos de los resultados sobre el control interno podemos decir, en este sentido, que en el informe general ejecutivo de la cuenta 2020 que se acaba de presentar por parte de la Auditoría Superior de la Federación, señala en un apartado que se denomina áreas clave con riesgo identificadas en la fiscalización superior de la cuenta pública 2020, algunos datos que voy a mencionar. Primero, la principal problemática que identificaron los auditores fue fallas o errores en la gestión del ente auditado. En segundo lugar, el incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas. Como una de las causas raíz que generan también las problemáticas en el nivel desagregado, se identificaron también controles internos inadecuados y también asimismo, como parte de las acciones de mejora, los equipos auditores opinaron que se requiere de mejoras en el control interno. Y nos damos cuenta cómo los hallazgos que tiene la Auditoría Superior de la Federación tienen que ver con la implementación de esto que estamos señalando. De manera prospectiva, es decir, una visión de futuro, ¿sí?, de cómo vemos las cosas, podríamos decir que como parte de los trabajos de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, de la UEC, pues advertimos que la fiscalización, la auditoría gubernamental, el control interno y la evaluación, pues tenderán, yo diría, pues a incrementar el uso intensivo de tecnologías de la información. Eso es fundamental. El uso de algoritmos para la revisión de recursos públicos, el mapeo de redes de corrupción, la inteligencia artificial y el denominado Big Data. Asimismo, también pues, se necesita seguir reduciendo lo que se ha llamado como la fragmentación institucional y operativa entre las instancias responsables de fiscalización y control, pues así como una mayor coordinación con el Poder Judicial y las fiscalías en el ámbito federal y estatal, y que eso dio origen
pues, a la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy tenemos que reflexionar sobre su implementación y el seguimiento de este sistema, ¿no? Y también se advierte, pues, que el uso de las herramientas, ¿sí? Hay algo que se llama el buzón digital. Esta fue una reforma que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados con apoyo técnico de la Comisión de Vigilancia y también de la Unidad de Evaluación y Control de la UEC, de la mano, pues, con la firma electrónica y sellos electrónicos, pues, que agilice los procesos de revisión y auditoría, lo que favorece, pues, ampliar la cobertura y la profundidad de las mismas. Y más en esta época, pues, con el COVID, pues, sabemos cómo entramos al COVID, cómo llegamos al COVID. Lo importante es que no podemos salir de la misma manera. Tenemos que reflexionar, no solamente como personas, como seres humanos y en la parte de salud, sino que este contexto que estamos viviendo también nos hace adaptarnos a nuestra nueva realidad, ¿no? Y también eso va a tener que tener un tema fundamental, las tecnologías de la información. Siguiendo un poco con la perspectiva también, pues estoy cierto que es fundamental, primero, seguir perfeccionando las normas profesionales de auditoría gubernamental. Sí, esto para que sean aplicables en los niveles 3 y 4, ¿sí? Yo participé en el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, donde se generaron las normas 1, 2 y 3, y bueno, pues hay que ver la evolución del marco integrado de control interno, el MISI, de integración multidimensional de instrumentos de gestión para resultados, pues control, transparencia y desarrollo organizacional. Y bueno, pues en la UEC se trabaja con mejoras, ¿sí?, de sistemas que permiten la verificación, por ejemplo, de grandes volúmenes de información a través de bases de datos, por lo cual nos ha permitido cubrir el 100% de la revisión del capítulo 1000 de la Auditoría Superior, por lo que contribuye a generar mayor certeza en las actividades de fiscalización. Estamos trabajando en la realización de auditorías sobre tecnologías de la información, la generación de información de utilidad con mayor accesibilidad, pues que contribuye a las funciones legislativas de la Cámara, el uso de la información pública que contribuye al debate sobre la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Simplemente en temas tecnológicos, pues ahora todas las declaraciones patrimoniales y de intereses que presentan el personal, los prácticamente alrededor de 3,000 servidores públicos que trabajan en la Auditoría Superior de la Federación, a partir de nuestra gestión ya se presenta de manera digital, antes era en papel. Imagínense, pues no solo el registro, sino el seguimiento de esta información. Hoy pues está en un sistema que operativamente es muy accesible. Y pues siguiendo con algunas consideraciones ya finales, para ir cerrando, pues yo diría que pues en el ámbito también estatal y municipal, pues es necesario trabajar armónicamente con la federación. Y todo esto de manera de que pues las experiencias y las buenas prácticas que hayan sido exitosas, pues también se puedan transferir, se puedan adaptar y también pues implementarse en las 32 entidades federativas y los más de 2,000 municipios, tanto en los órganos internos de estos entes, pues como en los externos de control. Por ello, el día de hoy comparto, como ya lo señaló el doctor Adam, pues la publicación digital más reciente de la UEC, que estará, si no es ya en este momento, en estos días ya en la página del propio seminario, ¿sí? Y esta publicación es sobre control, evaluación y auditoría de desempeño en México, y vamos a hacer también llegar unos ejemplares al seminario para que sean distribuidos. Y bueno, pues el liderazgo público efectivo, ¿sí?, es una referencia puntual, como lo señalamos, certera y concreta, pues que sirve y apunta, es una punta de lanza también para trabajar al desarrollo, yo diría, de lo más importante de las instituciones, que es el factor humano en los diferentes órdenes de gobierno. Adicionalmente, pues se requiere de herramientas o también de modelos pues, que permitan a la o el líder público alcanzar los objetivos, maximizar los resultados, salvaguardar los recursos, que es de todos los mexicanos, y una cosa muy importante, generar valor público a la sociedad. Desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil o las propias instituciones de educación superior, como nuestra máxima casa de estudios, y en particular este destacado seminario, se pueden promover espacios relevantes para la adaptación de mecanismos de evaluación y sistemas de control internos que permitan pues, pasar de la teoría a la práctica de manera adecuada. Desde la UEC, pues tenemos la certeza que la rendición de cuentas, y yo los invito a todos ustedes a que fomentemos la integridad y la mejora de la gestión, pues ya que parten desde las personas del servicio público, la organización en su conjunto, y la tarea en materia de combate a la corrupción requiere pues de la suma de capacidades institucionales, del desarrollo de la administración pública a la par de mecanismos de supervisión, de control y en su caso de sanción. Valoro mucho estos espacios académicos donde se hacen provocaciones de discusión que pueden generar estudios, pueden generar publicaciones, pueden generar modelos que permiten la aplicación, y en eso creo que ha hecho una gran labor
nuestro coordinador de este seminario, el doctor Alfredo Adam, a quien reconozco su liderazgo, su empuje, su destacada impulso a la academia en la UNAM y a nivel nacional. Y bueno, pues finalmente simplemente los invito a que sigamos sumando esfuerzos, capacidades y talentos, pues para que se materialice la rendición de cuentas, se promueva el buen gobierno y por ende se generen mejores condiciones de progreso para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su exposición. No recibimos dudas. No sé si alguien quiera plantear alguna pregunta. A mí, de principio, quisiera preguntarle, ¿cómo podríamos mejorar los efectos de los resultados que genera la Auditoría Superior de la Federación? Conocemos que cuando se presentan los informes, bueno, pues vienen un sinnúmero de observaciones y de acciones que se deben tomar para, pues, recuperar y tratar de disminuir, perdón, los efectos negativos que tiene toda la parte de la corrupción y de los aspectos que detecta esta importante instancia para poder llevar a cabo su actividad. ¿Cómo podemos hacer, para que esto realmente retribuya? Porque, con mucho respeto, parecería que muchas de las observaciones se quedan en eso, en señalamientos que no aterrizan en alguna de las cosas que tenemos. Tenemos también, no sé si quiera usted que le planteemos todas las preguntas, tenemos levantada la mano del contador David Vega. Si quiere, sí, le damos la palabra. Contador, si quiere activar su micrófono. Cómo no, muchas gracias, muy amable. Primero, felicitar al doctor Alfredo Adam, que ha generado esta llamado y que ya tiene muchos años, seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización. Nos ha ayudado mucho a todos, a los que practicamos, por los años que tenemos en esto, y felicitar a David, mi tocayo David. Me da gusto volverte a ver, estamos vivos, no nos ha hecho nada el COVID y aquí estamos, trabajando mentalmente y de forma voluntaria. Quiero decirte que te felicito por lo que acabas de decir, es muy concreto, independientemente de tu cargo, es tu experiencia. Tiene un valor muy importante, David, y uno, te felicito por eso. Dos, yo te propongo que, al menos yo no sé, pero sería bueno que fueras, a lo mejor ya lo tienes escrito, pensando en, en, en hacer un libro donde estos pensamientos, sobre todo en el poder en que estás trabajando, es muy importante, porque el COVID nos hizo cambiar muchas cosas para ver las auditorías que antes eran presenciales, ahora son de otra manera. No quiero hablar de mi experiencia, sino hacerte esa propuesta. Va a ser muy, muy importante la aportación que tú des a la universidad, a las universidades del país, a, a los que voluntariamente como académicos o profesionales nos interesa ver las experiencias de otros compañeros y más en el caso tuyo y más porque estás ya aquí presente. Segundo punto, yo propondría a mi querido amigo, al doctor Alfredo Adam, con toda la experiencia que tiene, porque además de amigo yo lo considero como un gran maestro, además de, más que las posiciones que tuvo, su experiencia y su valentía de iniciar este seminario ya hace muchos años y que cada día está consolidándose más. Yo lo felicito. Y tercero, que ojalá, ya lo comenté contigo Alfredo, no para que ahorita me respondas, pero sí sería bueno hacer en el tiempo que tú digas, este año o el otro, porque ya varios años presidiendo esto y lo harás toda tu vida y me da gusto, hacer una especie de mesa redonda
donde pongamos opiniones como la que dijo David y podamos aportar algo aquí y transformarlo en lo que tú haces, que es un libro, pero no para que tú lo hagas. Hay que colaborar todos, donde en artículos breves, a lo mejor tipo periodístico, eh, para que no suene a un libro fuerte, estamos hablando de 10 cuartillas, 5 cuartillas, y en esa edición que publicas puedan aparecer porque yo traigo otras experiencias que me dio el COVID, en el sentido, ni mejores ni peores, otras simplemente, y así cada quien tiene una experiencia diferente. Pero si las unimos, podemos hermandar un mismo objetivo, que es lo que requiere México. México, tercero y por último término, requiere de un cambio de la forma de hacer las auditorías. Yo estoy de acuerdo con David en auditoría del desempeño. Yo nada más agregaría para finalizar, ya llevo casi 5 o 6 minutos, el tema de la prevención. La prevención para mí es importante. Creo que en este caso, los que nos dedicamos de vida, yo me pienso dedicar ya de vida, ya tengo hasta un borrador al estudio de lo que yo practiqué al menos durante 14 años, con 6 congresos, y me permitió ver y entender lo que son los poderes públicos. Nosotros no debemos estar ligados, debemos no se niegue la autonomía que debemos tener nosotros para poder hablar, no nada más con libertad, David lo acaba de decir con mucha libertad, y yo lo felicito por eso, pero formalmente necesitamos pasar, no a un tribunal de cuentas, no a una cosa que cambie el sistema de fondo, pero sí para operar. Porque es importante lo que dijo David, que es mucho que alargar. Así que considero que debemos hacer ya cambios, cambios en los que podamos cada quien dar nuestra opinión. Yo traigo mi propia opinión, ni mejor ni peor. Simplemente lo agrego porque David es un hombre pues valiente, porque yo sé lo que es estar en un congreso. Yo estuve en un congreso federal también, pero era otra situación la que yo tenía en ese entonces profesionalmente. Entonces, aquí el problema es que seguimos dependiendo de la Cámara de Diputados y eso ha afectado mucho a las auditorías. La política pública no nada más la hacen los diputados, la política pública la hacen los auditores como David y pueden ser, con todo el valor que tienen, de dar su propia opinión técnica, no están personalizando, no están eh, vengándose de nada. En política, lamentablemente, lo tengo que decir, existe eso. La venganza pública porque eres de otro partido, la venganza pública porque no me interesa cómo eres, porque no tienes la razón. Tengo que ser radical en eso. Así que la auditoría, sumando, mi querido David, por todo lo que escuché de ti, eh, eres una persona que puede hacer algo así. Yo estoy trabajando en eso. Ojalá nos veamos con Alfredo, platiquemos sobre este tema más profundamente. Pero debemos ser independientes, no depender del poder público. Y hay muchos ejemplos. Francia es uno de ellos. Alemania es otro de ellos. No quiero hablar de la zona oriental, que es la que estoy estudiando ahorita. Y es otra forma. Cambiemos esto en el país, es lo que necesitamos, personas como David. David, finalmente, me da gusto que estés con salud y vida. Alfredo, te agradezco una vez más esta invitación. Muchas gracias, maestra, contadora, muchas gracias por darme la palabra. Que la pasen bien. Buenas noches. Gracias, contador Vega. Pues bueno, le damos la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias, maestra. Bueno, primero, en relación a lo que comentó la maestra Aurea, pues quisiera que es una pregunta muy interesante, ya que, y además muy importante, porque de hecho, pues el que existan estas instituciones de control, pues debe de generarse en resultados. Y uno de los resultados debe ser disminuir la corrupción, pero también generar que las instituciones sean más efectivas, ya que nuestro propio artículo 134 constitucional habla de la eficiencia y la eficacia que deben de tener las instituciones. Y yo creo que en esto que señala la maestra, pues tenemos que combinar lo interno con lo externo, ¿sí? Y que estas observaciones que hace la Auditoría Superior se le dé un seguimiento, pero además les voy a decir algo que es muy lamentable. Muchas de las observaciones
que la Auditoría Superior de la Federación genera, ¿sí? En cada informe de cuenta pública, muchas veces se repiten año con año. Entonces, como lo decía hace un momento el doctor Vera, la parte de prevención es fundamental. Yo también me iría sobre lo que él comentó y quisiera conectar la pregunta entonces de la maestra Aurea con lo que dijo mi amigo el doctor David Vega Vera, a quien me da mucho gusto saludarle. Como sabemos, un especialista en la materia con una gran trayectoria, coincidimos en alguna etapa. Cuando yo fui auditor superior de Puebla, él era el auditor superior de la Ciudad de México, quien estuvo, como ya lo señaló él, como auditor en 6 congresos, ¿sí?, diferentes de la Ciudad de México, haciendo una extraordinaria labor. Qué gusto saludarte, doctor. Y bueno, pues en lo que señala el doctor Vega Vera, pues me sumaría a eso de lo que él señala. Creo que es muy importante alguna propuesta de algún libro. Yo en esta reunión que dice el doctor, me sumo, buscaremos a nuestro coordinador del seminario, al doctor Adam Nada, y podemos generar alguna coedición de alguna compilación de la web con el seminario, donde pongamos estos ensayos que dice el doctor. No necesariamente tienen que ser solamente de gente experta como los miembros del seminario, donde hay una robustez académica, sino que también busquemos perfiles prácticos que en pocas cuartillas nos den su experiencia, ¿no? Y sumándome a lo que señaló el doctor David, a mi tocayo Vega Vera, pues la importancia que él dijo de la prevención, ¿sí? Que no sea solo la corrección, y sumarnos a lo que él señala de fortalecer a los auditores que tengan autonomía técnica de gestión y que también, como señalan los principios internacionales del INTOSAI, que es la Organización Internacional de las Auditorías de todos los países agremiados en esta institución, que es la más importante del mundo, y en las normas profesionales y en el código de ética que ellos señalan, dicen que debe haber independencia de criterio, independencia técnica, independencia de trabajo, y eso creo que debe ser la meta, de que los órganos técnicos de auditoría tengamos independencia de la parte que señaló el doctor, de la parte política, porque en la política hay ideologías, hay partidos, hay intereses, hay proyectos políticos, elecciones, candidaturas que tienen una agenda. Y la agenda de la rendición de cuentas y contra la corrupción debe ser una agenda de todos los mexicanos, donde nos debemos de sumar. Y yo, claro que sí, buscaremos al doctor Adam Adam para esta propuesta. Lo que podamos sumarnos, con todo gusto nos sumamos a esta propuesta. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Vega Vera, también por su intervención. Y bueno, pues le pedimos al doctor Alfredo Adam que nos haga favor no lo veo aquí puesto. ¿Nos escucha? Sí, escucho, pero no estoy en la cámara, no sé por qué. Pero bueno, pues lo escuchamos bien. A distancia, de todas formas, pues la verdad muy interesante, muy agradable la plática, muy ligera, muy fácil de digerir, y realmente también comentarles a todos los que nos acompañan, hasta donde yo perdí 120, más de 120 participantes, lo cual es una asistencia interesante. Pero sí agradecer en primer lugar a nuestro expositor. El libro se encuentra ya en la página de la facultad, puede ser consultado sin ningún costo todavía, y realmente lo mismo si alguno de los participantes quiere un libro, un documento, se los haremos llegar en su momento. El libro nos lo cedió el doctor Villanueva y ya está en nuestro poder en algunos ejemplares, y podemos hacer llegar para las bibliotecas o para poder llenar nuestros libreros y poderlo consultar en su momento. Pero quiero agradecer, independientemente de todo, tuvimos una participación interesante. Está Adriana Padilla, está David Jaspic, está el doctor Miguel Concha, Homero Ancheita, está Juan Antonio Flandes, Felipe Sacre, Homero, David Vega, Rosa Marta Barona, Antonio Araigo y Rodríguez, y realmente no quiero seguir destacando nuestra asistencia, pero ha sido interesante, es muy buena asistencia, y ojalá y más adelante podamos
reanudar nuestras pláticas también presenciales y una vez brincado a esta pandemia, podamos hacer y seguir haciéndolo también a distancia. Y esto nos dará doble presencia en el auditorio como lo hacemos y también poniendo nuestros sistemas electrónicos para poderlo seguir. Yo quiero nada más agradecer la presencia de todos ustedes. David, gracias por tu comentario, gracias por participar, gracias por tu libro y está ya en la página de la facultad y la verdad estamos teniendo un éxito y un modelo para no nomás para nosotros, sino para toda la universidad. Nos están siguiendo y nos están escuchando. Y nada más, pues nos queda agradecer y decirle, David, se te hará llegar un reconocimiento. El reconocimiento dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al doctor David Villanueva Lomelí por su participación como ponente en la conferencia. El nombre de la conferencia: Liderazgo, Evaluación y Control como elementos de rendición de cuentas, en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, Por mi raza hablará el espíritu, y firmado por el director de la facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Y esto, pues es para orgullo de todos nosotros y decir, hemos contado con expositores de altísimo nivel y nuevamente el doctor David Villanueva nos ha facilitado su presentación y creo yo que ha sido muy positiva. Nos habló de liderazgo efectivo, de rendición de cuentas, de evaluación, planeación, programación, presupuestación, seguimiento y ejercicio y control. Y realmente gracias por todo y gracias a todos los asistentes y todas las personas que nos acompañaron. Gracias a los maestros de la facultad y gracias a todo el sistema electrónico. Y aunque ahorita no aparezca yo en pantalla, pues mi agradecimiento a todos ustedes por la participación. Buenas tardes y les agradecemos. En breve les estaremos informando de nuestras siguientes actividades que tenemos programadas. Esperemos que sean de su interés y nos aporten algo. Doctor, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor.